Hemos estudiado el pacto que hizo Dios con Abraham y la promesa de que por medio de él, por medio de Abraham, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero obviamente esta promesa no podía cumplirse en una sola generación. Por eso era necesario que Dios renovara su pacto o su convenio con los descendientes de Abraham. Y esto solo era posible si los descendientes de Abraham se casaban dentro de este pacto o dentro de este convenio. En los capítulos 24 a 27 de Génesis vemos los grandes esfuerzos que se hacen para asegurarse de que Isaac y Jacob encontraran las esposas apropiadas que aseguraran la continuación del convenio de Abraham por medio del matrimonio eterno. Leemos, pues, que Abraham, ya entrado en años, buscó la ayuda del criado más viejo o con más experiencia de su casa, que era su mayordomo, para asegurarse de que se encontraba para su hijo Isaac la esposa que asegurara la continuación del convenio que hizo Dios con él y con su esposa Sara. Esto era tan importante que Abraham dijo a su criado lo siguiente: «Te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac». Y Abraham prometió a su criado que Jehová Dios enviaría un ángel que le ayudaría a encontrar esposa para su hijo. El criado juró a su señor que lo haría, y tomando 10 camellos y lo mejor de su señor como dote para la futura esposa de Isaac, viajó hasta Mesopotamia a la ciudad de Nacor. Cuando llegó al atardecer, el criado acampó fuera de la ciudad junto a un pozo, a la hora en que las doncellas iban al pozo a por agua, y oró a Jehová para pedir su ayuda en el cumplimiento del encargo de su señor. Pero hizo algo más que pedir ayuda divina. El criado presentó un plan para buscar la confirmación de Jehová en su misión, diciendo lo siguiente: «La joven a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor». Teniendo en cuenta la cantidad de agua que bebe un camello sediento y siendo 10 el número de los camellos, podemos darnos cuenta del esfuerzo que tendría que hacer la joven que decidiera dar de beber a todos los animales. Leemos pues que una joven había llenado ya su cántaro y se volvía para su casa con el cántaro sobre el hombro, cuando el criado de Abraham corrió hacia ella y le dijo: «Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro». La joven le dio de beber y después le dijo: «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió una y otra vez al pozo y sacó agua para todos los camellos. Mientras así se esforzaba la joven, el criado la observaba maravillado y en silencio, meditando para saber si era ella la que Jehová había elegido.
Cuando la joven terminó de dar de beber a todos los camellos, el criado le dio un pendiente y 2 brazaletes de oro de entre los bienes que había traído de su señor, y preguntó a la joven de quién era hija y si había lugar en la casa de su padre para hospedarse. Y esta joven, que se llamaba Rebeca, respondió que era hija de Betuel, el hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. Es decir, que Rebeca era la nieta de Nacor, el hermano de Abraham. Abraham era pues el tío abuelo de Rebeca. Y le dijo Rebeca que en su casa había lugar para hospedarse. Entonces, al ver el criado de Abraham que Jehová le había bendecido y respondido su oración, exclamó diciendo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Y la joven fue corriendo a su casa y contó a su familia lo que le había pasado. Y su hermano, llamado Labán, al ver el pendiente y los brazaletes, y al saber que aquel hombre estaba aún en la fuente con sus camellos, fue a la fuente y le dijo: Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Yo he preparado la casa y también hay lugar para los camellos. Y el criado de Abraham se hospedó en la casa de la familia de Rebeca y les contó el propósito de su viaje y cómo Jehová lo había guiado hasta Rebeca para tomarla como esposa del hijo de su señor. Y les preguntó si estaban de acuerdo que así fuera. Y Labán, hermano de Rebeca, y Betuel, su padre, le dijeron: He aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y sea esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Entonces sacó el criado los objetos de plata y de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Ellos pidieron al criado que se quedara Rebeca 10 días con ellos antes de partir, y el criado les dijo: No me detengáis, pues Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Entonces ellos llamaron a Rebeca para que decidiera por sí misma y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré. Ya vimos la actitud servicial de Rebeca al ofrecerse voluntariamente a dar de beber a los 10 camellos del siervo de Abraham. Y ahora vemos su gran fe al estar dispuesta a dejar su hogar y a su familia y viajar a un país desconocido para casarse con un hombre al que no había visto nunca antes. Se supone que el Espíritu de Dios dio a Rebeca la seguridad de que estaba haciendo lo que el Señor esperaba de ella y que todo estaba bajo control divino. Entonces dejaron ir a Rebeca con su nodriza y la bendijeron diciendo: Nuestra hermana eres, sé madre de millares de millares. Y el criado de Abraham tomó a Rebeca y a su doncella y se fue con todos sus hombres de vuelta a la casa de su señor. Al llegar a la tierra donde vivía Abraham, se encontraron con Isaac, que había salido al campo a la hora de la tarde a meditar. Y cuando Isaac se acercó a ellos, Rebeca preguntó quién era el hombre que se acercaba.
El criado de Abraham le dijo que era su señor. Rebeca entonces tomó el velo y se cubrió. Isaac, después de que el siervo le contara todo lo que había hecho, llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara y la tomó por esposa. Y Abraham, después de ser testigo de que el pacto que hizo con Jehová Dios continuaría con su amado hijo Isaac, murió teniendo la edad de 175 años y lo sepultaron en la cueva de Macpela junto a su esposa Sara. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, y recordemos que antes de salir del hogar paterno, bendijeron a Rebeca diciéndole: «Nuestra hermana eres, sé madre de millares de millares». Y esto era parte del convenio que Dios había hecho con Abraham y que ahora se transmitía a Isaac. La promesa de que tendrían una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar formaba parte de este convenio, de este pacto. Pero Abraham y su hijo tuvieron el mismo problema, que tanto Sara como Rebeca eran estériles, algo que parecía incoherente con las promesas que formaban parte del convenio que Dios había hecho con ellos. Pero nuevamente tenemos que recordar la pregunta del Señor: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Oró pues Isaac a Jehová por su esposa, y Jehová oyó y aceptó la oración de Isaac, y Rebeca, su esposa, se quedó embarazada de mellizos. Y leemos que los dos hijos luchaban en su vientre para desesperación de ella. Y cuando ella consultó a Jehová, el Señor le dijo que en su vientre había dos naciones, dos pueblos que estarían divididos desde sus entrañas. Y le reveló que de sus dos hijos el mayor serviría al menor. Es decir, que la primogenitura la tendría el menor, aunque no fuera el primogénito. Y cuando Rebeca dio a luz a los mellizos, al primero en salir lo llamaron Esaú y al segundo lo llamaron Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando nacieron sus hijos, es decir, que tardaron 20 años en tener la descendencia prometida. Y leemos que Isaac amó o tuvo preferencia por Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. Un día, estando Jacob guisando, volvió Esaú hambriento del campo y dijo a su hermano que le diera de comer de su guiso porque estaba muy cansado. Jacob le pidió que le vendiera su primogenitura y Esaú le respondió diciendo: «He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?». Y a petición de Jacob, Esaú le vendió su primogenitura bajo juramento. A cambio, Jacob le dio el guisado de lentejas para comer, y Esaú, después de comer y beber, se levantó y se fue.
Y leemos lo siguiente en el versículo que cierra este capítulo, que es un buen resumen de la actitud de Esaú con las cosas sagradas. Dice así: así menospreció Esaú la primogenitura. Después de esto hubo una gran hambre en la tierra y el Señor se apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia os daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y bendeciré a todas las naciones de la tierra por medio de tu descendencia. Y habitó Isaac en el valle de Gerar con todos sus siervos y sus ganados. Y abrió Isaac los pozos de agua que se habían abierto en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y estando en Beerseba, se apareció de noche Jehová a Isaac y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham. Esta revelación de Dios sirvió para reafirmar el cumplimiento de las promesas que Isaac había recibido por medio de su padre, para eliminar cualquier duda que pudiera surgir en su mente. Y leemos que edificó Isaac allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y ya hemos leído que los siervos de Isaac estuvieron cavando los pozos cegados que había en aquel valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Este hallazgo es un símbolo de Jesucristo y de las bendiciones que recibimos por medio de su sacrificio expiatorio y del pacto que debemos hacer para recibirlas. Y mientras Dios confirmaba con Isaac el pacto que hizo con Abraham su padre, leemos que su hermano Esaú, a la edad de 40 años, tomó por esposas a 2 heteas, casándose fuera del convenio, y siendo esto causa de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Pero a pesar de que Esaú había demostrado su menosprecio por la primogenitura, vendiéndosela a su hermano Jacob por un plato de lentejas, y habiendo mostrado también su menosprecio por el convenio del matrimonio eterno, casándose fuera del convenio con 2 mujeres heteas, aún así Isaac, como había envejecido, tanto que ya estaba ciego, decidió dar la bendición de primogenitura a Esaú, por quien ya mostró preferencia cuando nació. Dijo pues Isaac a Esaú que se fuera a cazar y que le preparara con la caza un guisado como a él le gustaba, para que él lo bendijera antes de que sus muchos años lo llevaran a la tumba. Rebeca estaba oyendo lo que Isaac hablaba con Esaú y preparó todo para que la bendición la recibiera Jacob en lugar de Esaú, pidiendo a Jacob que se hiciera pasar por su hermano. Y siguiendo el plan de Rebeca, Jacob fue a su padre y le dijo: «Padre mío». Y él le preguntó: «¿Quién eres, hijo mío?». Y Jacob dijo a su padre: «Yo soy Esaú, tu primogénito». Y como Isaac estaba medio ciego por la edad, bendijo a Jacob con la primogenitura, pensando que era Esaú. Al estudiar este relato, surgen muchas preguntas sobre la conducta de Rebeca y de Jacob. Los estudiosos de la Biblia sacan sus conclusiones y dan sus explicaciones, unos diciendo que el engaño estaba justificado porque Esaú había demostrado ser indigno de la bendición, y otros, criticando la forma fraudulenta que usaron Rebeca y Jacob para obtener la bendición de la primogenitura, lo critican.
Pero hemos visto que Rebeca supo por revelación personal que Jacob iba a ser el hijo del convenio, cuando, al estar embarazada, como ya hemos visto, de los mellizos, los dos luchaban en su vientre y ella consultó a Jehová, que le dijo: el mayor, es decir, Esaú, servirá al menor, a Jacob. Y parece que Isaac, a pesar de ser el patriarca y el sacerdote de la familia, demostró que le faltó inspiración al intentar favorecer a Esaú. Sin embargo, cuando conoció el engaño, el Señor le inspiró en esta ocasión a confirmar la bendición en lugar de anularla, diciendo a Esaú como respuesta a sus quejas: yo bendije a Jacob y será bendito. Y leemos que Esaú aborreció a Jacob, prometiendo que lo mataría. Y cuando conoció Rebeca las intenciones fratricidas de Esaú, llamó a Jacob y le dijo que su hermano tenía la intención de matarlo, y le mandó que huyera a Harán, a la casa de Labán, el hermano de ella, y que estuviera allí hasta que Esaú se calmara. Y hablando Rebeca con su esposo Isaac, le comentó la angustia que le producía que su hijo Esaú se casara fuera del convenio con dos mujeres heteas. Y añadió, mostrando el valor que ella daba al casamiento dentro del convenio: si Jacob toma esposa de entre las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca estaba mostrando a su esposo Isaac, y quizá justificándolo, por qué se aseguró de que la bendición de la primogenitura la recibiera Jacob, no Esaú. Y nos está enseñando a nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, la importancia de mantenernos firmes dentro del convenio abrahámico, casándonos o sellando nuestro matrimonio en el templo y cumpliendo fielmente el convenio hecho en la casa del Señor, para que en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros descendientes se renueve el pacto, la alianza o el convenio que Dios hizo con nuestro padre Abraham. Debemos entender que no hay nada más importante si queremos heredar las promesas de la vida eterna.